Vamos a ver un sistema de admisión a la falda. Este dibujo que tengo acá es una plantilla de lo que vendría siendo el cilindro. Es como si corto el cilindro, lo abro y puedo ver lo que tengo adentro. Voy a encontrar más arriba la lumbrera de escape. En este cilindro tengo dos transfer que quedan justo alineados con la parte de abajo con el escape, en el punto muerto inferior. Y tengo más abajo la lumbrera de admisión. Si analizamos de nuevo el ciclo de dos tiempos, vamos a ver pistón en punto muerto superior con mezcla comprimida en la cámara de combustión. Salta la chispa y empieza a bajar el pistón. La cabeza del pistón destapa la lumbrera de escape, empieza a salir los gases quemados. A la vez, con la parte de abajo, va precomprimiendo en el cárter hasta que la cabeza del pistón destapa los transfer y empieza a subir por las pasadas de los transfer desde el cárter hacia el cilindro mezcla fresca. Llega a punto muerto inferior y empieza a subir de nuevo. Cierra transfer, sigue haciendo escape, cierra escape, mientras tanto hace un vacío en el cárter hasta que con la falda del pistón destapa la lumbrera de admisión y empieza a cargar el cárter. Las medidas, o sea el alto de estas lumbreras, me van a determinar en qué momento abre el escape, abre los transfer y abre admisión. Y también en este caso lo que es admisión a la falda me va a determinar la falda del pistón. Si yo trabajo esta falda, puedo hacer que el escape, la admisión abra antes y cierre después. Lo que voy a estar haciendo es variando el comportamiento del motor. Para analizarlo y poder dejar los datos claros, se utiliza este dibujo, que es un diagrama de distribución que me muestra las aperturas y cierres de todas las lumbreras. Si lo analizamos en punto muerto superior, la cantidad de grados que se muestran acá son los grados de giro del cigüeñal. Entonces acá empieza a bajar y tengo admisión abierta. ¿Sí? Estoy en esta etapa. Admisión abierta hasta que la falda del pistón cierra admisión. Sigue bajando y empieza a abrir escape. Entonces empieza etapa de escape. Bajo, abre transfer y llego al punto muerto inferior con los transfer abiertos y el escape abierto. La admisión está cerrada. Empiezo a subir. Primero cierro el transfer. Sigue subiendo. Cierra escape. Y unos cuantos grados más arriba empieza a abrir admisión hasta que al punto muerto superior llega con admisión abierta. La medida en grados que tengo acá va a ser similar a lo que me puede dar un árbol de levas en un motor de 4 tiempos. Me va a controlar apertura y cierre de válvulas de admisión y escape. Si yo le doy más grados, voy a tener un mejor vaciado, un mejor llenado del cilindro en ciertas RPM. Si estos grados son demasiado amplios, o sea, si tengo mucho tiempo de escape o mucho tiempo de admisión o de transferencia, la mezcla empieza a volverse por donde no debe. Entonces empiezo a perder llenado en cierto régimen de RPM. Como consecuencia, el motor se empieza a comportar más puntiagudo, o sea que entrega su potencia en un rango más corto de RPM. Yo podría, por ejemplo, este escape hacer que abra antes y que cierre después. Como consecuencia, en el diagrama esta parte se va a hacer más amplia, hasta 180, 200 grados, depende de lo que estoy buscando. Lo mismo con los transfer. O puedo, en el caso de que no quiera dañar el cilindro, puedo trabajar la cabeza del pistón. No es lo ideal porque cambia la forma de la cámara de combustión, pero sí puedo hacer una pequeña caladura para ir jugando con eso. Entonces, trabajando con un mini torno, puedo llegar a cambiar los grados de escape, de transfer o de admisión. Otra forma que tengo de hacerlo es suplementar el cilindro, haciendo que esto quede más arriba. Como consecuencia voy a tener un avance de escape y un cierre de escape mucho mayor, y voy a tener que trabajar también la tapa de cilindros para no perder compresión. Es importante también la forma del pistón, porque este va a cortar con la falda.
Si yo este pistón lo pusiera al revés, por ejemplo, primero que me va a tapar la subida de los transfer. En muchos casos pasa eso. Y además, si ven, en la parte de admisión le queda un lado que está comido. Por lo tanto, cuando el pistón quiera hacer precompresión, voy a perder mucha mezcla hacia el carburador. Si llegásemos a modificar los transfer, hay que tener en cuenta que la orientación del flujo tiene que ser específica para que se junten y formen un solo bucle que barra el gas de escape. Otra modificación que podría hacer es agrandar este escape hacia los costados. Lo que estoy haciendo es aumentar la superficie de escape, o sea que va a tener más espacio por donde escaparse la mezcla quemada. Lo que sí tengo un problema, esto no me cambia los grados de avance. Y tengo la consecuencia de que si esta lumbrera es demasiado grande, el aro se expande demasiado y tiene mucho desgaste, se puede llegar a romper. Y vemos este diagrama de distribución, es simétrico, es decir, es lo mismo de un lado que del otro. Totalmente simétrico. Eso se da porque el pistón tiene una forma simétrica al bajar y el subir. Es una desventaja porque no me permite variar el avance, por ejemplo, el avance de admisión con respecto al cierre de admisión. No puedo modificar esos ángulos desplazando el diagrama. Otro sistema de admisión que vamos a usar en motores de 2 tiempos, el sistema de admisión por flapper. El flapper es una válvula unidireccional de láminas. ¿Qué significa? Que solo funciona en un solo sentido. Me permite el ingreso de mezcla fresca al cárter desde el carburador, pero me impide que esta mezcla salga cuando tengo una presión acá. ¿Cómo va a funcionar? Va a depender del vacío y de la presión del cárter. Cuando este cárter haga suficiente vacío para vencer la fuerza de las láminas, va a dejar pasar mezcla desde el carburador. Cuando la presión en el cárter aumenta, cuando empieza a bajar y hacer precompresión del cárter, estas laminitas se cierran e impiden la salida de la mezcla. Para hacerlo utiliza una caja, comúnmente se le llama caja flapera, donde en esta zona tienen sellado con la lámina. Esta lámina puede ser de acero, puede ser de fibra de carbono o de algunos materiales plásticos. Y vamos a encontrar un tope para evitar que estas láminas se abran de más y evita que se rompan. Este sistema de admisión también se suele llamar admisión al cárter o admisión de 360 grados, porque la admisión permanece abierta, ¿sí? La lumbrera de admisión permanece abierta y el flapper es el que controla ese tiempo o esos grados de admisión. Como ventaja me va a dar que el diagrama de distribución, la parte de admisión, el resto sigue siendo igual, escape igual, transfer igual. Lo que va a cambiar van a ser los tiempos de admisión, que a bajas RPM tiene pocos grados de admisión, dado que la succión de este motor va a ser baja. A medida que va aumentando las RPM, este diagrama se va a ir ampliando y se va a ir corriendo, dado que la mezcla que entra tiene una inercia, o sea que tarda en acelerarse y después tarda en frenarse. Entonces se va a ir desplazando y me va a quedar un diagrama parecido a este, a altas RPM, con muchísimo más grados de admisión comparando con el sistema anterior, y con un gran llenado en altas RPM y un llenado bajo, que eso es bueno, en bajas RPM, evitando que pierda mezcla por el carburador. Como desventaja, esta parte, lo que es caja flapper y flapper, me producen una obstrucción al flujo de la mezcla, o sea que, quieran o no, algo me jode para que entre la mezcla desde el carburador. Es una pequeña obstrucción. Además, al ser la salida del carburador redonda y ser la caja flapera cuadrada, tengo un paso de sección que me suele generar una pequeña turbulencia. Otra desventaja es que se puede llegar a romper. En la falda del pistón es más raro que se rompa, pero las laminitas es muy común o es frecuente que se rompan, que no se den correctamente, o sea, un elemento más en movimiento, un elemento más que se puede romper. Como ventaja, me permite fabricar, o le permite al fabricante hacer,
un transfer más por la parte de donde en el otro cilindro tenía la lumbrera de admisión. Acá, al hacerlo directamente al cárter, le permite hacer un transfer más enfrentado al escape. O sea que puedo tener ya 3 transfer o 5 si utilizo transfer doble, o 7, etc. La dureza de estas láminas viene dada por el material y por el espesor de las mismas. Mientras más gruesa la lámina, más dura va a ser. Y la consecuencia que va a traer el motor va a ser que cambie el comportamiento, cambia los grados de admisión. Si tengo una lámina demasiado dura, a bajas RPM, al motor, al tener poca succión, le cuesta abrir esa valvulita. Pero a altas RPM tiene un mejor sellado, una mayor precisión de cerrado. Si la lámina es muy fina, a bajas RPM abre muy bien, pero a altas RPM le cuesta cerrar y permanece más tiempo abierto, por lo tanto es una desventaja. Hay que encontrar el espesor o la dureza justa para que el motor tenga la reacción que yo quiera. Si estas láminas están dañadas, no sellan bien, están deformadas, me va a producir primero que sople o escupa hacia el lado del carburador cuando hace precompresión, lo cual me va a dificultar el arranque y me va a hacer un ralentí irregular, o sea que regula desparejo la moto. La forma de comprobarlo es sacar esta caja flapera y verificar o a contraluz o vertiendo un líquido por dentro para ver si se sella correctamente o no. Además del estado de las láminas, tengo que verificar el estado de la caja flapera. Sobre esta zona suele traer un inserto, una parte que es plástica para que genere un buen sellado. Con el abrir y cerrar de estas laminitas se va a ir comiendo, tengo que revisarlo y en el caso de que sea necesario cambiarlo. Algunas motos combinan los dos sistemas, el cierre de apertura por la falda del pistón y además un flapper. No son muy comunes, pero pueden encontrar sistemas combinados con los dos. Lo más común en motos modernas es encontrar este tipo de sistema y en motos más antiguas el sistema de admisión a la falda.